El 1 de julio de 2010, este hombre de aquí, con pinta de vagabundo que huye de las cámaras, se hizo conocido porque rechazó un premio de $1 millón por su aportación a las matemáticas. Es Grigori Perelman, uno de los genios matemáticos más brillantes de todos los tiempos. Vive con su madre en un pequeño y frío apartamento en una de las zonas más humildes a las afueras de San Petersburgo, en Rusia. Apenas sale, apenas habla, y trata de evitar cualquier contacto con otras personas. Y es que Perelman no es un hombre cualquiera. Se estima que tiene un coeficiente intelectual extraordinario, posiblemente alrededor de 180. Y consiguió lo que nadie había logrado en casi un siglo: resolver él solo la conjetura de Poincaré, uno de los 7 problemas del milenio, y el único que se ha resuelto hasta la fecha. Pero ¿por qué alguien rechazaría semejante fortuna viviendo al límite de la pobreza? Hoy, mientras matemáticos de todo el mundo siguen admirando su trabajo y todos nos preguntamos por qué rechazó el dinero, los premios y la fama, Grigori Perelman vive apartado junto a su madre, en el mismo y modesto apartamento donde desentrañó uno de los enigmas más complejos de las matemáticas modernas, un logro que cambió nuestra forma de entender el universo. Ponte cómodo, porque esta es la historia de Grigori Perelman, el hombre que resolvió el mayor problema matemático del siglo y luego decidió desaparecer. No es posible. No es posible. No es posible. No es posible. That's not possible. Bienvenido a No es posible, el canal para curiosos sin remedio donde cada episodio exploramos una idea fascinante. Grigori Yakovlevich Perelman nació el 13 de junio de 1966, en Leningrado, hoy San Petersburgo, en el seno de una familia judía. Su padre, Yakov Perelman, era ingeniero eléctrico, y su madre, Lyubov Steingoltz, matemática y violinista. Ambos fueron fundamentales en el desarrollo del pequeño Grigori, fomentando siempre su interés natural por las matemáticas. Desde niño, Grigori mostraba un carácter solitario, meticuloso y obsesionado con la perfección. Mientras otros niños jugaban al fútbol o soñaban con aventuras, él prefería perderse entre libros y números. Su madre, conocedora de las matemáticas, lo llevó a un programa especial para jóvenes con talento excepcional. Allí conoció a Sergei Ruksin, un legendario profesor soviético que entrenaba a los futuros campeones de las Olimpiadas de Matemáticas. Bajo su guía, el joven Grigori empezó a ver las matemáticas no como una asignatura, sino como un lenguaje para entender el mundo. Con apenas 10 años se enfrentó a la competencia con otros niños brillantes y despertó su verdadera pasión. Su compañero de clase, Alec Levin, fue el alumno número 1 durante 4 cursos, y en esos años Perelman quedó segundo en la Olimpiada de la ciudad y la de toda la Unión. Pero esos fracasos despertaron su ambición. Desde entonces, nunca se conoce que haya perdido una competición de matemáticas. A los 13 años su talento ya era indiscutible. Obtuvo una de las puntuaciones más altas en las pruebas de Mensa, la organización internacional que agrupa a personas con cociente intelectual excepcional. Y en la escuela secundaria 239 de Leningrado, un centro de élite con programas avanzados en matemáticas y física, consiguió consolidar su reputación de genio precoz. Hay que entender que en la Unión Soviética de los años 80 las matemáticas eran mucho más que una asignatura escolar. Eran un símbolo de orgullo nacional, como el ajedrez o la carrera espacial. Todo el país competía contra Occidente en una auténtica batalla del conocimiento, y cada joven prodigio era visto como una promesa del futuro soviético. Además, el talento matemático en la Unión Soviética no solo daba prestigio, también abría puertas. Los ganadores de las Olimpiadas Internacionales recibían acceso directo a las mejores universidades del país, sin pasar por los estrictos exámenes de ingreso. Y eso para Grigori y su familia era algo muy importante, porque en aquella época las universidades soviéticas solo admitían a un número muy limitado de estudiantes judíos cada año. Pero Grigori Perelman con apenas 16 años lo consiguió. En la Olimpiada Internacional de Matemáticas de Budapest resolvió los 42 problemas de 42 posibles, un logro excepcional, un resultado perfecto, una medalla de oro y un pase directo a la prestigiosa Facultad de Matemáticas y Mecánica de la Universidad Estatal de Leningrado. Así comenzaba la carrera del joven Grigori, que, sin saberlo aún, estaba destinado a enfrentarse a un problema imposible. Un problema que había obsesionado a matemáticos de todo el mundo durante casi un siglo. En 1990 se doctoró con honores y comenzó a trabajar en el Instituto Steklov como investigador en matemáticas, el centro matemático más importante del país. Con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, la Unión Soviética empezó a desmoronarse. En 1991, su disolución sumió a Rusia en una gran crisis económica y social. Instituciones públicas desmanteladas, oligarcas apropiándose de enormes territorios y haciendo grandes fortunas, y un país entero intentando recomponerse.
Para cientos de jóvenes investigadores como Perelman, esto significaba laboratorios abandonados, recursos limitados y pocas oportunidades reales de desarrollo profesional. A pesar de su carácter introvertido y solitario, el talento de Perelman era imposible de ignorar. Gracias a sus medallas olímpicas y la recomendación de sus mentores, universidades estadounidenses de prestigio como NYU y Stony Brook lo invitaron a continuar su investigación lejos del ruido y la incertidumbre de Rusia. No era un viaje turístico, era su única oportunidad de seguir trabajando al máximo nivel y conectar con la comunidad matemática internacional. Finalmente, en septiembre de 1992, Grigori Perelman se trasladó a Nueva York, adentrándose en un universo de números y problemas que marcarían su vida para siempre. La adaptación de Grigori a Estados Unidos no fue fácil. Nueva York, con millones de turistas, luces, rascacielos y bullicio constante, no impresionaba a Perelman. Su mundo giraba únicamente en torno a los problemas matemáticos, y mientras otros colegas socializaban, él se rodeaba de libros y se dedicaba al estudio. Su talento no pasó desapercibido. Los matemáticos americanos quedaron impresionados por su capacidad para conectar ideas aparentemente inconexas. Tras un tiempo en la ciudad, Perelman fue invitado a la costa oeste, con una beca en la prestigiosa Universidad de California, en Berkeley. Allí conoció al joven profesor Gan Tian, un brillante matemático chino especializado en geometría diferencial y compleja. Con él surgió una amistad muy peculiar. También su vida social giraba en torno a las matemáticas. Cada pocas semanas, Perelman y Tian alquilaban un coche y recorrían con él los más de 4.000 kilómetros que separan California de Princeton, para asistir a conferencias de los mejores matemáticos del mundo. Y fue en uno de esos viajes cuando Perelman conoció a Richard Hamilton, un matemático legendario que trabajaba en el flujo de Ricci, una herramienta que podía ser la clave para resolver la conjetura de Poincaré, uno de los mayores enigmas de la historia de las matemáticas. Este encuentro en Princeton es importante para nuestra historia, porque hay que destacar que Perelman no partió de cero en sus investigaciones, sino que construyó sobre el trabajo de Hamilton, algo que el propio Perelman siempre reconoció. Hamilton le confesó que estaba bloqueado por las llamadas singularidades, un concepto complejo que trataré de explicar más adelante. Me senté con él alrededor de una hora y le expliqué las ideas generales y el programa que estaba desarrollando para emplear el flujo de Ricci para probar la conjetura de Poincaré. Desarrollé muchas piezas y él completó algunas cosas que yo no sabía cómo hacer, con algunas ideas nuevas muy inteligentes. En ese mismo momento Perelman intuyó la solución. Sin embargo, decidió prudentemente guardar silencio y dejar que Hamilton continuara su trabajo. En el año 2000, los matemáticos más prestigiosos de todo el planeta se reunieron en París. El Instituto Clay de Matemáticas organizó un encuentro histórico, en el que identificaron los 7 mayores problemas matemáticos sin resolver. Y como incentivo a la investigación ofrecieron $1 millón a quien lograra resolver cualquiera de ellos. Y los llamaron los 7 problemas del milenio. De los 7, solo uno ha sido resuelto hasta hoy, la conjetura de Poincaré. Pero volvamos a Perelman. 3 años más tarde, su estancia en Estados Unidos estaba llegando a su fin. Su reputación era tal que recibió ofertas de trabajo de universidades como Princeton, Stanford o Columbia. Podía haber seguido una brillante carrera académica en Estados Unidos, pero eligió otro camino. Al leer un nuevo artículo de Hamilton, vio que su colega seguía atascado. Le escribió un correo con apenas una línea. Creo que sé cómo avanzar. Pero no obtuvo respuesta. Y entonces lo tuvo claro. Si quería resolver el problema, debía hacerlo a su manera y ofrecer una demostración. Con unos pocos ahorros en el bolsillo y una idea fija en la mente, Perelman compró un billete de regreso a Rusia. En Estados Unidos, las clases, las reuniones y las distracciones le impedirían concentrarse. Necesitaba silencio, soledad y tiempo para pensar con claridad. En su pequeño apartamento de San Petersburgo comenzó a trabajar en secreto en la conjetura de Poincaré, inspirado por el flujo de Ricci y el trabajo de su colega Hamilton y dispuesto a resolver uno de los mayores desafíos matemáticos de todos los tiempos. Lo que no sabía es que esa decisión cambiaría su vida para siempre y terminaría con su carrera como matemático. A comienzos del siglo XX, el francés Henri Poincaré propuso una idea que parecía sencilla: entender qué formas tridimensionales son en esencia una esfera. Si tomamos una esfera y la estiramos, la encogemos, la retorcemos o la aplastamos, la pregunta es: ¿sigue siendo una esfera, matemáticamente hablando?
Puede sonar simple o abstracto, pero resolverlo requería entender la geometría del propio universo, algo tan complejo que solo un puñado de matemáticos en todo el mundo podía siquiera seguir la conversación. Décadas más tarde, Richard Hamilton ideó una posible herramienta, el llamado flujo de Ricci. Pero ese flujo de Ricci tenía un problema. Aparecían puntos llamados singularidades, lugares donde las ecuaciones dejaban de tener sentido, el espacio se doblaba sobre sí mismo y la geometría colapsaba. Hasta que Grigori Perelman apareció con una nueva visión, una forma de controlar esas singularidades, y con ello abrió el camino hacia la solución del enigma de Poincaré. Un enigma que había resistido impenetrable durante casi un siglo. Perelman comenzó su investigación en completo aislamiento, alejado de cualquier distracción. Apenas salía a la calle, el día se le juntaba con la noche. Durante 7 años desarrolló nuevas técnicas, ecuaciones matemáticas y finalmente, el 11 de noviembre de 2002, Perelman desafió las convenciones académicas rompiendo todos los protocolos. En lugar de publicar su trabajo en una revista reconocida, revisada por pares, como habría hecho cualquier otro, Perelman publicó su demostración en arbix.org, un sitio web para matemáticos de acceso abierto, para que la información estuviera disponible para todos de forma rápida y gratuita. Sin ruedas de prensa, sin conferencias, sin explicaciones para no expertos, solo un PDF de 39 páginas con complejas ecuaciones, titulado La fórmula de la entropía para el flujo de Ricci y sus aplicaciones geométricas. La comunidad matemática recibió el trabajo con escepticismo. ¿Cómo había podido un matemático sin afiliación universitaria resolver en solitario uno de los mayores enigmas de la historia? La Fundación Clay, encargada de otorgar el premio del $1.000.000, reunió un equipo internacional formado por expertos en la materia para validar la solución de Perelman. Los elegidos para dirigir este proyecto fueron John Morgan y su amigo Gan Tian, que dedicaron más de 3 años a revisar cada paso de la demostración de Perelman. En 2006, tras una revisión exhaustiva, confirmaron lo impensable. Perelman tenía razón. La conjetura de Poincaré ya era un teorema. Grigori Perelman había conseguido resolver él solo uno de los grandes problemas del milenio, el único que tiene solución hasta la fecha. El propio Richard Hamilton, cuyo flujo de Ricci fue esencial para desarrollar la resolución del problema, reconoció que el trabajo de Perelman era excepcional. Fue muy generoso en sus comentarios sobre mí. Dijo que el trabajo que hice fue tan importante como el suyo. Estoy completamente encantado con ese análisis. El mundo entero tenía los ojos puestos en San Petersburgo. Toda la comunidad científica esperaba un gesto, una palabra, algo. Pero el genio no apareció. Ante la insistencia de sus colegas, finalmente Grigori acepta ofrecer 4 conferencias magistrales en Estados Unidos, exclusivamente para matemáticos y con sus propias condiciones. Un número limitado de personas, sin entrevistas, sin prensa y sin grabaciones. Perelman quería evitar cualquier interacción fuera del marco académico, aumentando aún más el misterio en torno a su figura, pero demostrando que no estaba en contra de compartir su conocimiento, sino en contra del espectáculo mediático. Poco después, Perelman regresa a Rusia y deja de responder los correos de sus colegas. En 2005 renuncia a su puesto de profesor titular en el Instituto Steklov. Es difícil de entender, pero Perelman insiste en que las matemáticas se habían acabado para él. Y así llega 2006, el año de su 40 cumpleaños. Más de 3.000 matemáticos de todo el mundo se reúnen en la ceremonia de entrega de premios que se celebra en Madrid, presidida por el entonces rey de España Juan Carlos I. Y la Unión Matemática Internacional anuncia que ha ganado la medalla Fields, el mayor reconocimiento del sector, considerado el Premio Nobel de las Matemáticas. El presentador anuncia el premio de Perelman, pero Grigori no aparece. Lamentablemente, el Dr. Perelman se ha negado a aceptar la medalla. Sir John Ball, presidente de la Unión Matemática Internacional, viajó personalmente a San Petersburgo para intentar convencerle de que aceptara el reconocimiento, pero no tuvo éxito, y por si fuera poco, Perelman rechazó públicamente el reconocimiento con una frase que lo definiría para siempre: "No quiero convertirme en un animal de zoológico". Era la primera y única vez que alguien rechazaba el premio desde que se creó la medalla Fields en 1936. Y es que Perelman es un hombre libre, alguien que obedece estrictamente a sus propias normas éticas. Su madre y sus maestros le insistieron en que las matemáticas no son solo las reinas de las ciencias, sino que también la ciencia más moral, la única en la que solo existen 2 formas de entender el mundo: la verdad o la mentira.
En diciembre de ese mismo año, la revista Science eligió su trabajo como el avance científico del año, y el Daily Telegraph lo colocó entre los 100 mayores genios vivos. Pero como suele ser habitual, el escándalo y la polémica se llevaron toda la atención. Un reportaje de investigación publicado por el New Yorker, escrito por Sylvia Nassar y David Gruber, daba voz al matemático chino Xing-Tung Yao, de la Universidad de Harvard, que intentaba atribuir el mérito de la demostración a sus propios alumnos, restando protagonismo a Perelman y asegurando que el premio no debía ser solo para él. Querían despojar a Perelman de su premio. Los autores del artículo revelaban que Xing-Tung Yao también estuvo trabajando en la conjetura de Poincaré, y ahora intentaba convencer a la comunidad matemática de que Perelman no descubrió nada nuevo, sino que simplemente presentó una perspectiva diferente sobre el tema. Y el propio Yao se atribuía, por supuesto, el mérito de la solución final. La comunidad matemática guardaba silencio, no se atrevían a tomar partido por Perelman, quien, decepcionado, se apartó aún más del mundo académico, haciendo una declaración rotunda. El mundo de las matemáticas está podrido, dijo. La ética lo ha abandonado. En 2010, el Instituto Clay de Matemáticas quiso cerrar la polémica abierta por el profesor Yao y confirmó oficialmente el logro de Perelman, concediéndole el premio del milenio junto a $1 millón. Pero Perelman mantuvo el silencio durante meses. Aún no he decidido nada. El Instituto Clay será el primero en saberlo. Tras más de 3 meses de deliberación, el mundo de las matemáticas contuvo la respiración. Perelman rompió su silencio, pero no con una conferencia de prensa, sino con una frase que era en sí misma una declaración de principios. Estoy en desacuerdo con la decisión de la comunidad matemática. La considero injusta. En junio de 2010 se celebra en París la primera ceremonia del Premio del Milenio. Landon Clay, en medio del escenario y con el trofeo en alto, celebra, como si no pasara nada, que simplemente hay un problema menos en matemáticas. Todos en la sala ya lo sabían. Perelman no iba a aparecer. Aceptar el premio significaba validar un sistema que, a su juicio, ignoraba la contribución fundamental de Richard Hamilton y el flujo de Ricci en la resolución del problema. Para Grigori, aceptar habría significado traicionar sus principios, y sus principios no tenían precio. Curiosamente, la paradoja fue inmediata. La tranquilidad y el anonimato que deseaba Perelman se transformaron en todo lo contrario. El hecho de rechazar un premio económico tan grande generó más atención que nunca y disparó su popularidad. Su rechazo desató una avalancha mediática. Medios de comunicación de todo el mundo convirtieron su decisión en noticia. Y el hombre que huía de las cámaras se convirtió en una obsesión mundial. Lo presentaron como un genio, pero también como un bicho raro, un ermitaño, excéntrico, un animal de zoológico, justo lo que Grigori quería evitar. La pregunta que se hizo todo el mundo fue ¿por qué rechazar $1 millón? Pero quizás la pregunta correcta era otra. ¿Qué valor tiene $1 millón para alguien que ha comprendido el funcionamiento del universo? En un mundo que parece vivir haciendo ruido para obtener reconocimiento, Perelman eligió el silencio. Gregory Perelman resolvió un problema que apenas un puñado de personas en todo el mundo puede siquiera comprender. Pensar que buscaba nuestra aprobación sería absurdo. Solo quería resolver un problema matemático para acercarse a la verdad, no tener fama ni reconocimiento. En sus propias palabras, la verdad no necesita testigos. Tras más de 15 años en silencio, Grigori Perelman vive hoy retirado en San Petersburgo, en un modesto apartamento junto a su madre. Sus vecinos lo reconocen por la barba despeinada y el abrigo gastado. Un hombre que rechazó $1 millón y sobrevive con lo mínimo, en el mismo lugar donde en secreto desentrañó la forma del universo. Quizás entendió mejor que nadie que el valor de un logro no está en que el mundo te aplauda, sino en la certeza íntima de saber que hiciste lo correcto. Y tal vez, en un mundo que corre como pollo sin cabeza, desesperado tras la aprobación y la admiración ajena, la verdadera lección de Grigori Perelman sea esta. No necesitas que nadie te diga que has hecho algo bien o extraordinario para dormir en paz cada noche. Este canal es nuevo y la idea es subir vídeos así todas las semanas, así que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete.